Primero vamos a arrancar viendo esto, lo del trabajo práctico número uno. Esto más o menos, quedan 4 clases, creo, hasta el parcial. Y va a ser el 17 de junio, pero si es que cae viernes. Sí, no, el 17, sí, está bien. La última clase es el 1 de julio, está acá. 2 semanas antes, el 17, vamos a tomar el parcial. Eso quiere decir que ahora somos a 13, ¿sí? O sea, nos quedan 4 clases plenas, incluido la de hoy. O sea, nos sobra el tiempo, estamos re bien. El 10 vamos a hacer un repaso así súper general de todo, sobre todo lo que es importante que ustedes sepan ante el parcial. El parcial. Después acá en el 24 vamos a hacer algún recuperatorio. Si hace falta, ojalá que no. Y vamos a ver todo el tema de los trabajos prácticos, el que le dé hacer falta algún ayudín para regularizar o para probar directo. Y el 1 de julio estaríamos viendo lo que nos falte, que seguramente vamos a hacer tipo como si fuese un seminario. Yo les voy a mostrar, me parece la asistencia tiene que venir y todo. Les voy a mostrar en qué, digamos, en qué estamos usando Python ahora, digamos, en la real, Python de la vida real. Pues por ahí la verdad es que todos estos, hay muchos ejercicios de juguete. Este. El práctico entonces le vamos a dar un mes más o menos, después voy a poner fecha. La entrega va a ser sobre el mail, lo tienen que enviar al mail. Tienen que enviar un archivo, Python, programación, TPU. Acá está. Para que vayan viendo más o menos. No se los voy a mostrar qué es lo que hice. Ahora les voy a dar una ayuda también de qué es lo que tienen que hacer. Fíjense como en esta carpeta del TP1 yo tengo, arranca acá el programita, el tp1.py, ¿sí? Y yo lo separé en varios archivos para que quede más fácil, más lindo, más claro, como habíamos visto que se podía hacer, ¿no? Acá está el archivo justamente que les pasé. Si no lo tienen después, cualquier cosa, les puedo pasar un link donde bajarlo, pero está en el Telegram, está. Si alguien no tiene Telegram, había alguien que no tenía Telegram, que me tenía que pasar. ¿Sigue saturado? Que capaz que... ¿Sigue saturado? Tienen que bajar ustedes. No, no No, no, tendría, no tendría que se estar escucha saturado. claro. Bájenle No, el no, se escucha volumen. claro. Sí. Bájale un poco el volumen, Diana. ¿Qué es lo que tiene que hacer este programa? Yo les pasé un archivo que se llama frutas.txt. Creo que les pasé, ¿no es cierto? Sí. Y adentro tiene un montón de frutas. Frutas. No sé si estas son las frutas que se pueden encontrar en Latinoamérica o en América, no sé, o por ahí. Una linda cantidad de frutas. Lo que usted tiene que hacer es hacer un programita al que usted ya sea escribiendo así, tp1.py, frutas, ¿sí? Les aparezca un menú como diciendo, ¿qué querés hacer con este archivo? ¿Sí? Entonces ustedes van a poder, sobre ese archivo, ir agregándole más información. No hace falta agregarle más líneas, no hace falta quitarle líneas, pero obviamente lo que va a pasar es que siempre
les doy un consejo que no había, que creo que sí que se los escribí, pero capaz que no queda claro. La idea es que cuando ustedes abran el archivo, lo lean, modifiquen lo que ustedes quieran y escriban el archivo con la opción W. ¿Se acuerdan que con la opción W uno sobreescribía el archivo? ¿Sí? Con la R lee, con la W sobreescribe. Si querés agregar al final, que no sería este el caso, sería con A. ¿Sí? Nosotros vamos a mostrar hacer archivos de texto simplemente, entonces vamos a leerlo y cuando querramos escribirlo, lo vamos a reescribir completo. Y se va a borrar todo lo que tenía antes, pero como vamos a haber salvado primero lo que tenía, no va a pasar nada. Entonces ustedes, ya sea escribiendo así el punto barra si están en Linux, o ahora vamos a ver cómo se hace esto en el Tony. Pues yo tampoco no lo había hecho, pero de última se los muestro. Bueno, vemos dónde debería estar. Lanzan el programa y les aparece eso. Opciones. 1, mostrar el archivo. 2, cargar precio. 3, quitar precio. 0, salir. Entonces, ingreso un número. Entonces yo ingreso un número, bueno, salir es salir, ¿no? La otra manera que podían ejecutar esto sí se puede hacer desde Windows, desde la consola de Windows, ¿sí? Pueden escribir así, Python, y es lo mismo. ¿Sí? Python, TP1, porque Python le dice que ejecute Python, obviamente. Este es el archivo y este es el argumento que se le pone en el archivo. Acá este es el archivo, adentro tiene esa línea que se acuerdan que le decía que tiene que usar Python, pero si ustedes no usan Linux, esto no lo van a poder hacer. Bueno, sí van a poder hacer esto. Y les aparece de vuelta la muestra. Entonces yo voy a mostrar el archivo. Tiki. Ahí está. Simplemente muestro todo el archivo, todo lo que yo les acabo de mostrar en el editor de texto, ahora me lo muestra el programa. Simplemente lee todo el contenido, ¿ven? Ingrese 1, cuando escribo el 1, aparece todo esto. Me lo tira ahí abajo. Sin orden, sin chamullo, sin, bueno, las frutas son, no, chao, quiero ver las frutas, listo, ¿sí? Y apenas termina de vuelta, fíjense como acá, apenas termina, vuelve a aparecer el menú. Me dice, ajá, ¿y ahora qué querés hacer? Yo ahí puedo poner salir o puedo poner cargar precio, por ejemplo. Voy a cargar el del zapallo. Entonces pongo 2 cargar precio, zapallo. ¿Qué puse? No me aceptó. Algo no pasó. Algo no le gustó. Bueno, a ver. Ah, porque escribí mal zapallo. Está cargado con Y. Soy un zapallo. Zapallo. Soy un zapallo. Bueno, fíjense de última lo que pasó. No. O sea, lo que pasó, no sé por qué está escrito. Para mí siempre fue con doble L, pero bueno. Ahora lo veo. Bueno, capaz que es otro. Capaz que siempre fue un zapallo yo. Me da cosa escribir con L si yo con Y si yo creo que es con L. Bueno, vamos a poner uva. A ver. Ingrese. Ingrese, cargar precio. Cargar precio. Cargar precio. Sí, es que yo no quise cargarlos demasiado con opciones, porque dije, sí, podría quitar una fruta, agregar una fruta. Se podría hacer muchísimas cosas con esto, ¿sí? ¿Se entiende? Es obvio eso. Pero yo dije, no, quiero que hagan esto, por lo menos, para que quede aprobado el práctico. Tampoco, si no hacen algún punto, tampoco no pasa nada, ¿sí? Yo voy a aprobarlo con un 60% a mi criterio, de qué es lo que es el 60%. Pero fíjense que tienen 5 puntos. Bueno, vamos a cargar el de la uva. Ahí está. Antes, como no lo ingresó, capaz que debería haber ingresado, mostrado ahí un error diciendo, che, no encontré. ¿Sí? Porque de hecho no lo encontró porque salió. ¿Sí? Entonces la uva sí encontró. Ajá, listo, ingresa el precio de la uva. Bueno, entonces vamos a poner, qué sé yo, 200 pesos. Listo. Ahora le digo, bueno, pero no me dice más nada. No me dijo que sí, ni que no, ni nada. Bueno, a ver, muéstrame el archivo. Y fíjense como ahora me dice uva 200. ¿Sí? Ustedes pueden, si quieren, encolumnar y qué sé yo, pueden dejarlo lindo. Pero a mí con que esté así, o sea, fruta, espacio, precio, me sirve. Porque en realidad esto es para otro programa, o sea, es para que sirva en un programa mucho más complejo, tipo, por ejemplo, después
hace una interfase gráfica con esto. ¿Sí? Entonces yo necesito la información, nomás no necesito que esté formateada, ni que quede linda, ni nada. Entonces, con esto a mí me alcanza. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, vamos a volver y vamos a poner quita precio. Ingrese la fruta, la que sea quita precio. UA. Y no me dice nada. Y uno puede pensar, de vuelta le erraste. No. Vamos a mostrar el archivo y fíjense que ahí en UA ya le sacó el precio. ¿Ven? Si lo sobrescribe también, si yo le pongo cargar precio, vamos a volver a cargar precio, ponemos UVA. También se podría cargar con minúscula o mayúscula, pero eso lo tendrían que arreglar ustedes. ¿Qué pasa si escribe con mayúscula? ¿Qué pasa si escribe con minúscula? Nosotros vimos las primeras clases, cuando teníamos una cadena, cómo tomar su minúscula, ¿se acuerdan? Entonces podríamos tomar todas las letras o cómo capitalizarlas, que vendría a ser esto. Entonces yo podría ingresar con minúscula y solo me lo capitaliza para que coincida con el archivo. Entonces el archivo queda lindo, queda más prolijo. ¿Qué es eso? Pongo UVA, dijimos 200, bueno, mostrar UVA 200. No, pero en realidad no era 200, era 201. Bueno, ingresé la fruta, UVA, ingresé precio 201. Listo. Mostrar archivo, y ahí lo reescribió. En realidad lo que hizo fue tomar todo el archivo, lo cargó en un diccionario, cuando hubo precio lo cargó en el precio y cuando no hubo, no hubo, ¿sí? Porque yo si salgo acá, yo salgo, ¿sí? Yo abro fruta, el archivo, y fruta está cargado, este es el editor de texto, ¿sí? Y está cargado el 201 que yo quedé, este es un editor de texto simplemente para verlo el archivo, ¿sí? O puedo cargar el archivo de vuelta, mostrar archivo, y ahí está, luego quedó cargado. Esto quedó en el archivo guardado. ¿Me entienden eso? Esto quedó, para eso se usa el archivo, si no sería esto algo de nunca acabar. Todos los días, cada que cargo el programa, poner todos los precios. Se corta la luz, todos los precios de vuelta. No, para eso está el archivo. Esa es la idea. ¿Se entiende? Este es el programa que tienen que hacer. Como les decía ahí en los tips, no es difícil, no es difícil, no es muy complicado, pero tienen que por ahí escribir un poco. Tienen que escribir un poco. Yo no les puse ningún requisito para que usen funciones, pero van a tener que usarlas, ¿sí? Van a tener que usarlas. Yo les di una sugerencia de cómo escribir. Y bueno, la idea es que vayamos aprendiendo a la fuerza a escribir en funciones. Entonces, por eso les puse los tips que les puse. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, habíamos hecho un ejercicio del TP1, ¿no? Vamos a salir de acá para que no se rompa. A ver si habíamos puesto, por ejemplo, leer fruta. Cuando puse leer fruta, ¿ven? Esto. A ver si está el archivo por las dudas. Sí, está. Bueno. Cuando yo corro esto, bueno, este es un detalle. Noten que está, ¿se acuerdan que esto tenía un enter de más? Porque en el archivo tiene el enter justamente para que cada línea del archivo haga una nueva línea. Entonces cuando nosotros lo imprimimos, ¿sí? Cuando nosotros imprimimos, por ejemplo, vamos a imprimir la línea. Vamos a imprimir lines acá. Van a ver que es una lista. Arriba está la lista. Ahí está. ¿Ven? Cada uno de los elementos de la lista, que me devuelve el read lines, cada elemento de la lista es una línea que yo busco. Y acá seguramente va a estar la uva. Pero está sin plata, sin precio. Mire, vamos a ponerle precio, ¿qué les parece? Porque este es otro uva. A ver, vamos a copiarlo. Porque era otro, el otro estaba en el directorio TP1. Entonces vamos a copiar esa fruta a este. Ahí lo sobrescribo. Abro este archivo y ahora voy a leer el otro, el que tiene el 201. Ahí está. ¿Ven? Ahí tiene el 201. Y ahora fíjense cómo quedó guardado ese 201. Acá está. Cada línea del archivo, que es lo que me vuelve readline, cada línea es una cadena dentro de la lista. O sea, es una lista de cadenas. Pero lo que ustedes tendrían que hacer es hacer que sea una lista de diccionarios. Entonces,
van a poder tener por un lado el nombre de la fruta y por el otro lado el precio de la fruta, que es lo que les había sugerido también en los tips. Y también para imprimirlos van a tener que quitarle este /n. Eso se puede hacer con el replace. Entonces eso se los mostré y capaz que en algún archivito quedó acá. Esto con el replace era así. Acá era la line, que es la cadena. Yo le hago el replace. O podría ser acá. L es igual a line.replace. Sí. Replace /n. Tiki tiki. Entonces, yo cambio todos los /n que haya en la cadena por nada. Entonces yo voy a imprimir L. Y ahora cuando corro, ¿qué pasó? Repalce, no, replace. Ahí está. Entonces cuando corro, ahí está, ¿ven? Y ahí no quedó más el saltito. Arriba la lista está igual, porque la lista era la original. Pero después cuando la voy cargando en el for, le voy sacando ese /n. ¿Sí? Eso también es lo que le sugieren en los tips. A ver, ¿qué más le sugieren los tips? Bueno, acá esto les mostré. Hay que usar funciones. Bueno, ven esto, yo les digo, che, mirá, ahora vamos a hacer eso. Mostrar archivo va a ser una opción que vamos a llamar desde el menú. Ahora les muestro cómo hacer el menú. Eso se las regalo. Entonces voy a pasarle el nombre del archivo. Y después va a haber una función que se llama leer archivo. Entonces acá en leer va a estar el open, el with con el open, que es lo que estamos viendo acá. Esto va a estar en la función leer. ¿Sí? Y la función leer me va a devolver, acá este lines, me va a devolver este lines. Una pavada. Y entonces, imprimir no va a ser otra cosa que esto. Entonces, en imprimir va a estar esto. ¿Se dan cuenta? O sea, es fácil, son pocas líneas nada más que hay que ponerse a pensar un poquito y empezar a meter funciones por todo. Es así. Y bueno, y tratar de arrancar, yo siempre le digo a mis estudiantes, tienen que empezar, la mejor manera de resolver un programa, si ustedes no se van a poner ese diagrama de flujo ni nada de esas cosas que nosotros no vimos, y estaría bueno que alguna vez lo vean cómo se hacen, pero esta vez no nos importa. Cuando uno no tiene tiempo de ponerse a hacer diagrama de flujo y ver cómo va a encarar un programa, bueno, tiene que sentarse en la cabeza y tratar de descomponerlo en el problema más chico posible. ¿Cuál es el problema más chico posible acá? Y no necesariamente es el primero, porque acá ustedes pueden decir, che, tenés que hacer un menú. ¿Puede ser un menú el primer paso? No sé, capaz que sí. Puedo encararlo resolviendo el menú primero y después ir agregando las otras cosas. Bueno, podría ser. O podría ser decir, no, pero primero voy a hacer una función para que me levante un archivo. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos ese paso. A ver si me sigue. Después igual van a tener que hacer mucho, van a tener mucho para hacer. Pero supongamos que yo digo, bueno, yo tengo este archivo, ustedes lo vieron porque ya lo vimos en clase, ¿cierto? Puedo leer frutas.txt. Bien. Puedo leer frutas.txt. Y lo leo todo en una lista que se llama lines. Bien. Acá, eso me dice eso perfectamente. Eso es así, ¿no? O sea, leer, una función leer, yo le paso un archivo y me devuelve la lista lines. Imprimir, recibe la lista lines y evidentemente imprime. Tal cual como está acá, menos esta parte. ¿Sí? Entonces digo, bueno, voy a hacer eso. Mostrar archivo. Entonces hago def, mostrar archivo, y va a recibir un archivo. ¿Sí? Bueno, por ahora no le pasemos nada, porque ahí ya está puesto, pero después lo pasamos. ¿Listo? ¿Y qué dijimos que devolvía? El lines ese, ¿sí? Las líneas. Return lines. Bien. Ya tengo la lista. ¿Ahora qué tengo que hacer? Imprimirla. Y por lo que vimos en clase, aparece este /n y me molesta muchísimo este /n porque me saltea todo, no lo quiero. Entonces voy a hacer esto. ¿Y esto entonces cómo se va a llamar? Y esto se llama una función, dijimos, def, imprimir. ¿Qué va a recibir? Ahora sí va a recibir lines. ¿Sí? Entonces ya incluso uso la misma variable que ya tengo acá declarada. Esta lines
es esto que recibo acá. Recuérdense que cuando ya son dos funciones, ya está, es como que este lines no es este mismo, a menos que yo lo use como que es el mismo, pero son dos funciones diferentes. ¿Sí? Quien llame a mostrar archivo recibirá lines. Quien llame a imprimir deberá enviarle lines. ¿Sí? ¿Se entiende? Y bueno, listo. Ahora, ¿qué hacemos? Algo más o menos como... a ver. Las funciones, cuando ustedes lanzan este archivito, cuando ustedes lanzan el archivo, las funciones no se ejecutan hasta que no se llamen. ¿Se acuerdan? Eso también es lo mismo cuando hay función. No se ejecuta la función. Simplemente es como que se cargan. Recién cuando empieza acá en la primera columna, ahí comienza a ejecutarse el programa. Entonces yo voy a poner mostrar archivo. ¿Qué archivo? No me pide nada. Listo. Y mostrar archivo... para mostrar archivo... Vamos a copiar. Ahí está, ahora me acordé. Mostrar archivo llamaba a líneas y a leer. O sea que dijimos que íbamos a hacer así. Ya me había pasado. Mostrar archivo hacía otra cosa. Y acá había uno que se llamaba def. Este era. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí es así. Era así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Algo que no habíamos visto. Yo acá, por ejemplo, creé esta función. Pero ahora no la voy a usar. Pero yo quiero acordarme de que la quiero tener esta función. ¿Cómo hago para dejar esta línea acá? Porque esta línea lo que me pide, si yo compilo esto, me da error. ¿Sí? Me dice, che, mira, fíjense que me está mostrando acá en def leer. Que en realidad me está dando acá porque no tiene la indentación, porque es como que después de este dos puntos, espera que yo empiece a escribir la función y no la estoy escribiendo. Entonces tengo que hacer algo como diciendo así, bueno, existe una función. ¿Sí? Si se puede usar un comentario directamente dentro de la función como para que la tome como válido. Claro, sería una muy buena idea, pero me parece que esto no anda. El comentario no vale. Pero entendiste qué es lo que hay que hacer, por lo menos. Eso es claro. Vos decís, no, yo necesito algo en la función, pero bueno, el comentario no se compila nunca, porque hay un comentario, ¿sí? No se compila. Hay una palabra clave que se llama pass. Así, como diciendo, pasá nomás, vendría a ser, ¿sí? Y es un comando que vendría a ser como los que alguna vez programaron microcontroladores, los que programaron Arduino, sé, qué sé yo, que el no operation, o un simple punto y coma, ¿sí? Es como decirle, bueno, hay una instrucción, pero no quiero que tenga instrucción. Hay una instrucción simplemente para cumplir los requisitos de la sintaxis. Entonces está el pass. Ahora sí, si yo corro esto, ahora obviamente no corre, no hace nada, porque el programa no hace nada, pero ya corrió, ¿sí? Y dijimos que, claro, íbamos a hacer acá, en mostrar archivo, íbamos a poner una línea, ahora en castellano, una línea que me va a devolver leer archivo. Pero a leer por ahora no le pasó nada, aunque ya le podría pasar acá. Podríamos poner acá archivo, y acá podríamos poner archivo. Y acá vamos a poner frutas.txt. Ahora sí. Entonces, por ahora que sea así. Le mandamos qué archivo tiene que abrir. Leer. A leer. La función leer recibe esa cadena en una variable que se llama archivo y es esa la que le pasa a open. Busca, lee todo el archivo y lo devuelve. ¿A quién devuelve? Acá. Y va a parar a línea. ¿Sí? Y ahora tenemos que imprimir en línea. Entonces ponemos imprimir. Punto. Perdón. Imprimir. Y le pasamos línea. Listo. Esto sigue sin hacer nada. Porque no hace nada. Porque nadie llamó. ¿A quién tenemos que llamar acá? A mostrar archivo. Simplemente. ¿Sí? Entonces tenemos que llamar a mostrar archivo. Sin nada. Porque mostrar archivo no recibe nada ni nada. ¿Todos vieron y entendieron esto? Un concepto que había quedado en el tintero. En Python y en la mayoría de los lenguajes que uno use,
tiene que tratar de usar la mayor cantidad de funciones, pero no como si fuese un objetivo en sí, sino porque cuando uno usa muchas funciones, tiene pocas líneas en cada función. Y si tiene pocas líneas en cada función, quiere decir que esas funciones hacen pocas cosas, ¿sí? Y cuando una función hace pocas cosas, es fácil de ver qué hace esa función. Y es fácil de saber y darse cuenta si está echándose uno un moco o no, ¿sí? Porque puede variar, porque acá son 2 líneas nada más. Es muy fácil saber si esta función está bien escrita o no. Son solo 2 líneas. Cuando yo digo, no, sí, esta está bien, porque línea es una variable, pero la acabo de crear acá, con lo que me vuelve a leer. Después veremos si leer devuelve algo o no. Y después imprimir, le mando a imprimir esa línea. Bueno, listo, ya está. Es una cadena, no tiene ningún error, este archivo existe, sí, listo, ya está. Esta función ya está depurada, ¿sí? No hay nada que ver en más, nunca más en esto, porque está bien escrita, ¿sí? No hay ningún error, las funciones se llaman así. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que voy? Entonces, leer recibe algo que se llama archivo, que bueno, como yo sé que acá en el Open usa una cadena, debe ser una cadena, ¿sí? Y está el with open as file, como siempre, como vimos que sí se hace, ¿sí? Y abajo está el lines, lee todas las líneas del file que acaba de abrir y devuelve todas esas líneas. Sí, no hay ningún error, tiene que andar esto, ¿sí? Lo mismo imprimir. Imprimir recibe lines, no sé qué será lines, pero por cada line in lines, ¿sí? Le va a reemplazar un barra n y lo va a guardar en él y después lo va a imprimir. Nada más. Es muy fácil ver si uno acá se está equivocando, está usando un nombre que no tiene que ser, está usando una variable que no tiene que ser. ¿Sí? Tiene solamente 3 líneas la función. Entonces nosotros tenemos que tratar de todo nuestro programa que esté puesto así, que esté hecho así. Una función, 2 líneas. Una función, 3 líneas. Y así. Después vos andás a llamarlas a las funciones. ¿Ves? Tenemos una función que llama a otras 2 funciones. Joya. Después tendré una función que llama a esta. Seguramente. ¿Sí? Porque no la voy a llamar yo desde acá. No, porque esta era en la opción 2 del menú. O en la opción 1 del menú, que ahora vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para llamar todo esto. Pero así se escribe fácil un programa. ¿Sí? Otra ventaja que tiene esto es... a ver, esperen que me voy a cambiar de red. Porque me dice que estoy medio flojo de papel. O me voy a enchufar. No, voy a probar con el Wi-Fi primero. Bueno, pero no se ha cortado mucho. ¿Está neto de? Sí, profe, sí, no se Bueno, corta nada. genial. Bueno, entonces, esta es la idea. Tener funciones. Después, otra cosa, otro consejo de la función. Miren cómo esta función tiene una sola palabra. Esta función tiene una sola palabra. Esta función tiene 2 palabras. ¿Qué características en común tienen estas 2 funciones, por ejemplo? ¿Me lo ponen en contar? ¿Qué les parece? ¿Qué características tienen? Además de ser Contestaron palabras. en el chat. ¿Cómo? ¿Contestaron en el chat? Contestaron en el chat. ¿Por qué me has tenido que chat? Describe lo que hace. Correcto. Describe lo que hace. Pero en realidad, describe lo que hace sería lee o imprime o muestra. Eso sería describe, pero casi. En realidad esto se podría hacer en las funciones que se llamen así, que describan lo que hace. En este caso son verbos. Son verbos y son acciones que uno espera que realice esta función. ¿Sí? Es una manera también de programar. Es una manera de encarar el problema de qué nombre poner a la función. Y bueno, y generalmente las funciones tienen que ser más o menos coherentes, hay veces no se puede, con
manteniendo eso, por ejemplo, ¿no? Acá fíjense, mostrar, leer, imprimir. Mostrar. Y yo acá no le puse mostrar archivo, porque bueno, podría ser mostrar otra cosa, ¿sí? Entonces, capaz que yo podría poner acá, vamos a hacer de vuelta un cambio acá, vamos a sacar esto de acá, vamos a ponerlo acá, y vamos a llamar a mostrar archivo, fruta.txt, ¿está? Y acá vamos a poner archivo, o podríamos poner directamente, por ejemplo, F, o file, ¿sí? F, total, no importa. Mostrar archivo F. Ya sabés que F es un archivo. ¿Está? No sabemos si es una cadena o no, pero es un archivo, porque evidentemente este es el nombre. Mostrar archivo F. Y después acá hay abajo hay una función que se llama leer F. Bueno, tendré que ir a leer a ver qué tipo de valor tiene que ser. Ah, es un archivo. Bueno. También podría poner acá, si no, si ustedes dicen no, es un poco confuso, podría poner acá archivo, entonces ya sabemos que es un archivo. ¿Sí? Leer, archivo, mostrar archivo, archivo, listo. También podría decir, bueno, no sé qué, esto no queda demasiado claro, podríamos poner mostrar archivo, ahí, ahí. Acá en el Tony, ustedes ponen, por ejemplo, import sys, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? If len de, vamos a poner así, argumentos es igual a sys.argv, ¿sí? Entonces ahí print argumentos. Mostrar not define. ¿Qué quiero ver? Oh, real cosa. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Ahí está. Había borrado con el. Y acá obviamente que me va a decir que no mandan ningún argumento. La lista va a estar vacía. Acá está. Esto es lo que está imprimiendo ahora. Porque no hay ningún argumento previo. ¿Sí? Esto vendría a ser el equivalente a haber escrito acá en el programita, simplemente Python, ¿cómo se llama? La fruta. ¿Está bien? Simplemente lanzar el programa, así, solito. Pero lo que yo quiero es que acá haya otra cosa. Un archivo, por ejemplo. Archivo. ¿Ven? Yo quiero esto. Porque yo quiero levantar justamente ese nombre de archivo que yo le paso como argumento cuando lo lanzo. Que era lo que hacía, ¿se entiende, no es cierto? Que era lo que yo estaba haciendo recién cuando lo lanzaba y quería pasarle fruta como un archivo. Y entonces, a ver dónde tiene eso acá. Herramienta, gestionar paquete, no. ¿Dónde estará? Parámetros de ejecución del programa. Acá. Argumentos, ahí está. Después fíjense si ustedes tienen esto, pero yo creo que esto, si yo lo corro acá y pongo frutas.txt, ¿listo? Simplemente puse esto, ¿no? Y ahora pongo correr. Ahí está. ¿Lo ven acá abajo? Ahora tomó esto como argumento. O sea, esto sería el equivalente a haberle agregado algo acá. Sí, espacio, algo. Entonces ahora si yo pongo, por ejemplo, fruta.txt, ¿ven? Esto es lo mismo que está acá arriba ahora. Entonces ustedes acá, de vuelta, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿En ejecutar? No. ¿En editar? ¿Dónde está esto? Herramienta, ejecutar. Vamos a detener a ver si está acá. Ahí está. Ahí está, parámetro de ejecución del programa. Cuando lo deschequean, se borra esta línea. Si te lo ponen check, aparece esto. Entonces ahí le pueden pasar parámetros.
¿Y ahora cómo lo uso? Entonces yo digo, en vez de imprimir los argumentos, yo puedo decir if len, ¿recuerdan? Era la longitud de una lista. Si la len es exactamente, la len de argumentos es exactamente 2, entonces podría ser print print fruta o archivo mejor, es igual a argumentos, y es el 1. Acuérdense, 0 es el primero, 1 es el segundo. ¿Sí? Y si no, no se cambió. Y si no, salimos. Exit. Porque no me sirve. El programa, si yo no le paso el argumento, no me sirve. Y entonces acá, esta línea que estaba acá, la voy a pasar para acá abajo. Si no salió y ejecuto, quiere decir que va a ejecutar esto. Entonces voy a ponerle archivo. Archivo. Ahora fíjense, borro el argumento, ¿sí? Y ejecuto esto, y ejecuto y termina. ¿Lo ven? No hace nada el archivo. Lo mismo acá. Habré guardado esto. Sí, está guardado. Ejecuto sin argumentos y no hace nada. ¿Está? En cambio, si ejecuto con argumentos, frutas.txt, me muestra la lista y sale. Lo mismo acá. Si escribo el argumento, frutas.txt, y pongo play, me muestra toda la lista y después sale. ¿Se entiende? Simplemente hay que poner el chequeo este. Parámetro de ejecución del programa. Eso es lo que ustedes lo van a tener que hacer en Windows. Para eso, obviamente, este argumento, digamos, este archivo, tiene que estar en la misma ruta donde ustedes tienen ejecutando este leerfrutas.py. Eso sería lo razonable. Entonces acá, en vez de mostrar archivos, el TP1 tendrá que entrar a un menú. Y en el menú, en algún momento, mandar a llamar a este. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno. Estos changuitos. Vamos a volver a la normalidad. Vamos al BIM. De vuelta. Vamos a hacer un menú ahora sí. ¿Sí? El menú.py. Dos cosas quería que vean antes del menú, propiamente dicho. Las funciones, imagínense que tenemos una función. ¿Alguna duda de lo que pasó hasta recién? Vamos a ver una función. Def. Saludo. Vamos a poner def saludo. Le voy a poner otra cosa. Mensaje. No recibe nada. Print. Hola. ¿Sí? Es fácil. Llamamos mensaje. Guardamos. Mensaje. Hola. Perfecto. No tiene nada raro. Algo que se puede hacer en Python que es sorprendente es que yo puedo decir, che, en vez de este nombre en vez de esta función, en vez de este nombre de función, yo podría ponerle otro, como por ejemplo, como dije recién, saludo. Saludo. Saludo es igual a mensaje. Fíjense que no uso paréntesis, no uso el paréntesis acá,
Entonces esto no es un llamado de función. No es que estoy llamando a mensaje y lo que devuelve mensaje va a parar a saludo. ¿Entiende la diferencia? Esto sería llamar a mensaje y lo que devuelve mensaje va a parar a saludo. Esto, lo que hace es, hace un vínculo, una copia, como si fuese en C un puntero, como que dice, ok, ahora saludo va a ser igual a mensaje. Yo puedo poner mensaje, o sea, vos decís, no, pero ¿qué hiciste? Bueno, mira, nada, mensaje, llamo mensaje de vuelta, ¿sí? Y anda. Pero ahora lo más sorprendente es que yo puedo escribir saludo y también anda. Saludo. Ahora lo hago así, saludo y anda. ¿Ven? Saludo ahora es como que quedó, no es un alias, es una copia de este objeto. Hoy vamos a ver qué es objeto en un rato. ¿Sí? Es una copia de este objeto, de esta función. Es una copia. Entonces yo puedo hacer lo mismo que puedo hacer con este objeto. Y en este caso hacer el llamado. Incluso puede ser una cosa mejor, porque yo podría, por ejemplo, poner mensaje, MSG, en inglés, y ahora yo pongo acá MSG, MSG, ahí está. No importa cuál sea el mensaje, ¿sí? No importa que tenga la función o no que haga la función, pero yo acá, por ejemplo, en saludo, también le mando el hola. ¿Sí? Entonces, saludo es una copia de mensaje, o sea que se comporta igual que mensaje. Mensaje de una función que espera recibir una cadena y esa cadena la va a imprimir. Listo. Puede andar. Sorprendente, ¿no? Ahora, esto se pone mucho mejor. Vamos a poner primero. No tenga nada, vamos a imprimir un primero. Vamos, miren esto. No quería que vean esa función del print, del bin, pero segundo, tercero, ya se parece a un, ya van viendo por dónde voy, ¿no? 4. Bueno, obviamente yo puedo así cargar a una función o cargarle cualquiera de todos estos nombres, yo se los puedo cargar a cualquier otra variable, por ejemplo, entonces hago una copia de ese objeto. Pero lo que es impresionante de Python es que si ustedes se acuerdan, yo les dije, ustedes pueden meter cualquier cosa adentro de cualquier cosa. Como por ejemplo, podrían poner cualquier tipo de variable dentro de una lista, podrían hacer una lista de cualquier tipo de objeto, incluido esta función. Entonces nosotros podemos poner acá algo que se llame funciones igual a, y en una lista pongo, como puse recién, primero, coma, segundo, coma, tercero, coma, cuarto. Genial. O sea, observen, no tiene paréntesis. No es un llamado esto. Simplemente estoy diciendo, che, hay un objeto que se llama primero, que es este, ¿sí? Agregarlo a esta lista. Ok, hay otro que se llama segundo, otro tercero, otro cuarto. Y puedo hacer un for acá. For f in funciones. Y hacer f, paréntesis, paréntesis. Porque acuérdense que ahora es como que voy a recorrer esta lista y cada uno de estos elementos va a ser f. Porque es como si fuese que yo hubiese hecho un f es igual a primero, después f igual a segundo, f igual a tercero, f igual a cuarto. Pero es f. Y acuérdense que hoy, como le pusimos los paréntesis, y anduvo. Entonces, ¿esto qué va a hacer? ¡Tarán!
Está buenazo, ¿no? Entonces metimos. O sea que cuando yo había dicho hoy, che, podemos meter cualquier cosa dentro de una lista, era re sí, cualquier cosa en serio. Pero mejor todavía, también puedo meter adentro de un diccionario. Entonces, yo puedo meter, en vez de que sea una lista, puedo decirle que sea un diccionario. Pero no un diccionario de lista, ni una lista de diccionario, no, un diccionario. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hecho? ¿Cómo era el diccionario? Era clave, valor. Entonces, yo puedo poner que para la clave 1, el valor sea primero. Para la clave 2, el valor sea segundo. Para la clave 3, el valor sea tercero. Para la clave 4, sea cuarto. Y entonces, en vez de acá, yo podría poner acá un input, ¿sí? Podría poner opción es igual a input. Vamos a poner un entero para que no se rompa por hoy. O podría ser un carácter, lo mismo, ¿sí? Input. Ingrese una opción. ¿Sí? Y acá voy a poner op. Porque op es un número. ¿Sí? Op es un número. Entonces voy a poner, no, perdón, voy a llamar a funciones. Funciones es un diccionario. ¿Cómo se accedían a los elementos de un diccionario? Porque hoy el elemento, cuando era una función, en realidad yo no lo hice, pero yo podría haber hecho así. Vamos a borrar esto. Vamos a comentarlo. No, 3, sí. Vamos a poner. Bien, déjeme mostrar esto un segundito. Ahí está. Esto es lo que está. ¿Qué le pasa? Está comentado, no hace nada, ¿sí? Esto imprimía 1, 2, 3, 4. Listo. Yo podría impreso cualquiera de ellos escribiendo funciones y entre corchetes el índice. ¿Sí? Pero esto me va a devolver el objeto. Yo quiero llamar a la función, entonces tengo que agregarle los paréntesis. ¿Sí? Eso va a ser el primero. ¿Lo ven? O el segundo. O el tercero. ¿Sí? Se llama así. O sea, yo accedo al elemento como sea y después hago el llamado con el paréntesis. Ahora, en vez de tener esto, había logrado tener un diccionario. Es igual. Bueno, entonces, ¿cómo se accedía a los diccionarios? Se escribía las funciones y entre corchetes, ¿qué ponía yo? La clave. Cuando usaba, antes yo siempre usé claves con comillas, pero ahora puedo usar clave con un número, no hay problema. Con op, justamente. ¿Sí? Y esto me va a traer cada uno de los elementos. O me va a traer primero, o me va a traer segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Esta es la mejor manera de hacer un menucito. Un diccionario con claves, que son los números que nosotros vamos a ingresar, y como valor de ese diccionario, las funciones a las que nosotros vamos a llamar. ¿Sí? Entonces, hoy cuando habíamos hecho una función que se llamaba mostrar archivo, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, acá debería estar, a ver, se llama mostrar archivo. ¿Se entendió? La opción, no sé si era la opción 1. Sí, en la opción 1 era mostrar archivo. ¿Dudas o preguntas? Está bien, sí. Bueno, vamos a arrancar
ya que no tiene ninguna duda, con clases. Cuando nosotros, o sea, hay todo un paradigma de programación, todo un paradigma de programación que se llama programación orientada a objetos. Y este paradigma lo que tiene, digamos, se inspira en las cosas, en escribir código más lindo, porque está inspirado en las cosas que nos rodean. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un auto es un objeto, podemos tener una bicicleta, podemos tener una computadora, son todos objetos. Y esos objetos tienen características que nosotros le vamos a llamar atributos. Y esos objetos pueden hacer cosas también, porque la mayoría puede hacer cosas. Y eso nosotros le vamos a llamar, métodos, ¿sí? Esa capacidad de hacer cosas. Y entonces, la programación orientada a objetos lo que hace es crear estos objetos, estos objetos con los que se puede interactuar. Por ejemplo, vamos a crear un objeto? Para crear objetos nosotros necesitamos como si fuese un molde. Nosotros tenemos que escribir, así como cuando teníamos las funciones, nosotros queríamos escribir un procedimiento, una porción de código que hacíamos la definición de una función y adentro escribíamos el código que queríamos hacer. Y después lo íbamos llamando siempre que nosotros queríamos. De la misma manera, acá con la programación orientada a objetos, nosotros vamos a tener objetos y para eso tenemos que tener un molde de un objeto. Y ese molde de ese objeto lo vamos a hacer con las clases, ¿sí? Las clases son pedacitos de código que nos describen cómo podría ser ese objeto. Y después cuando nosotros hacemos algo que se llama instanciar el objeto, nos aparece justamente ese objeto, ¿sí? Con el que nosotros podemos interactuar, ¿sí? Bueno, la receta esa, el molde, es la clase. Entonces vamos a arrancar. Clases. Ahora les voy a mostrar muy levemente cómo es la clase. Y, por ejemplo, vehículo, vamos a ponerle... No, vamos a ponerle test. Vamos a poner test.p y entramos en una clase que se llame vehículos, ¿sí? Y van a ver, vamos a ir viendo cómo funciona esto. La palabra clave es class, ¿sí? O sea, esto me va a decir que, así como se acuerdan que estaba para hacer las funciones, yo tenía el def, bueno, ahora es class. Ahora yo digo, bueno, esta es una clase. La clase se va a llamar vehículo, por ejemplo. Vehículo. ¿Sí? 2 puntos, no lleva, o sea, por ahora no lleva paréntesis, ¿sí? Esa es mi clase vehículo. Ahora, yo por ahora no voy a hacer nada con vehículo, ¿sí? No voy a hacer nada con vehículo. Vamos a dejar esto acá abierto y me voy a ir. Voy a volver a abrir todo lo mismo, borrar Python, programación, clases. Ahí tengo el test. Ajá. Ahí Python. Lo que voy a hacer ahora es poder ir cambiando esto acá y ejecutándolo acá. Import sys.
¿sí? Esto simplemente yo lo estoy haciendo para poder cargar el archivo from clase.test import vehicle. Ahí está. Ahora es como que vamos a empezar a abrir los ojos de todo lo que estuvimos viendo, todo lo que estuvimos haciendo y las capacidades que nosotros teníamos cuando estábamos programando en Python y cuando aprendimos un montón de cosas. Vamos a ver que por detrás todo es un objeto, todo es un objeto y todo el tiempo estuvimos trabajando con objetos, ¿sí? Y ahora cuando empezamos a ver algunas características que tienen los objetos, vamos a empezar a volver hacia atrás y van a ver, decir, esto es un objeto, esto es un objeto en realidad, ¿sí? Ahora cuando lo aprendemos. Entonces yo tengo una clase. Como antes cuando tenía la función, ¿sí? Yo antes, ¿se acuerdan cuando teníamos función, nosotros podemos importarla? Bueno, esto es lo mismo. Nada más que ahora lo voy a importar desde acá, desde el IPython, para que sea más fácil. ¿Cómo voy a hacer para cargar una instancia, para hacer una instancia de un objeto, llamando con el nombre de la clase? Por ejemplo, entonces yo era un vehículo, ¿no? Se llamaba vehículo, entonces voy a decir, mi auto es igual a vehículo, ¿sí? Paréntesis. Listo. Yo ahora tengo mi auto, aunque ustedes no lo crean, es de tipo vehículo. Ustedes dicen, ¿cómo que es de tipo vehículo? Claro, es de tipo vehículo. ¿Se acuerdan antes cómo habíamos hecho? Que decíamos, che, A es igual a 5. Y yo decía, type A. Int, me dice. ¿Se acuerdan de eso? Incluso a ver, si yo pongo solamente Python, acá, A igual a 5. No, Python. Type A. Ahí está. Nunca habíamos visto esto, o en realidad había pasado desapercibido. Pero miren lo que me dice. Class int. Es como que me dice, ahora, ¿sí? Es un objeto de tipo int, ¿sí? Es como que yo usé la clase int para hacer una instancia, ¿sí? Y ahora se llama a. ¿Está? Yo tengo un objeto que se llama a, que es de este tipo. Y tenía un montón de cosas el int. El objeto, después tenía muchas características, ¿no? Ahora las vamos a ver. Yo puedo hacer lo mismo con type ahora. Type mi auto. Mi auto. ¿Ven? Ahí me dice, sí, es de... Bueno, acá lo que pasa es que me importó todo lo otro que ya estaba en el... Que estaba en el archivo, porque estaba en este archivo. Entonces me dice vehículo. En vez de int, no, es de tipo vehículo. ¿Okay? Miren, si yo... les creo otra clase ahora para que vean que no los desconcentre esto. Creemos otra clase acá. Class, vamos a poner, qué sé yo, cualquier cosa. Vamos a poner en animal. Animal. Class animal, ¿sí? Pass. Listo. Ahora vamos a poner que mi mascota es igual a un animal. ¿Sí? ¿De qué tipo es? Entonces, ¿de qué tipo type es mascota? Animal. ¿Sí? Les va a decir así, cuando ustedes lo creen acá, en la ruta esta. Esto a mí me dice porque yo tuve que hacer eso para poder estar editando y cargando al mismo tiempo, para que sea más entretenido. Más rápido, más dinámico. Entonces, ahora vamos a seguir, después podemos volver a la clase animal esta. Pero ven, es un objeto. Nosotros a los objetos tienen características que nosotros le vamos a llamar que son atributos. Y nosotros lo podemos cargar desde acá. Mi auto. ¿Qué pasa con mi auto? Sí. Está mi auto, sí. Mi auto. Usando el punto, nosotros vamos a poder acceder a atributos. Los atributos van a ser características. Son variables y va a quedar cargado en la clase, en el objeto, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir marca es igual a Ford. ¿Sí? Listo. Ahora yo puedo imprimir
print mi auto punto marca. Es for, ¿está? Es como que es una característica. Yo podría poner, por ejemplo, color es igual a gris. Son atributos que yo le voy cargando. ¿Ah? Podría poner modelo, vamos a poner modelo fiesta. Ahí está. Son todos atributos que yo le estoy poniendo a mi auto. ¿Sí? Mi auto tiene color gris, modelo fiesta, todo eso. Entonces, todos esos atributos en realidad son variables, son, digamos, ustedes piénsenlo como que son las variables, pero que ahora están dentro del objeto. Por ejemplo, modelo no es nada. Modelo me dice, ajá, modelo no está definido. Pero mi auto modelo sí. Yo le puedo poner type a mi auto modelo. ¿Ven? Ah, sí, una cadena. ¿Entienden? Es como que son variables, pero están dentro del objeto. Entonces, eso se llaman atributos. Y yo también le puedo definir, por ejemplo, a mi auto, yo podría poner funciones. Vamos a poner acá. Las funciones dentro de los objetos se llaman métodos. ¿Sí? Entonces yo pongo def, por ejemplo, encender. Yo voy a poner, porque como no tengo un auto en serio y no está esto conectado a nada, entonces voy a simplemente imprimir encendido. El nuevo estado. ¿Sí? Y voy a poner apagar también. Def apagar. Vamos a imprimir el nuevo estado. Lo guardé. Ahora acá voy a poner de vuelta el from. Voy a importarlo de vuelta. Voy a cargarle de vuelta. Todo esto no. Acá, vea. Lo instancio de vuelta. ¿Vieron lo que hice, no? O sea, como cambié esto, tengo que grabar esto de esta pantalla. Vengo a esta pantalla, voy a sacar esto que me está molestando. Esto lo voy a sacar. Y esto también. Modifiqué esto. Lo guardé. Vengo acá. Y lo cargo de vuelta, vendría a ser. Lo importo de vuelta. ¿Sí? El archivo se llama test y está en el directorio clases. Así se hace. Y bueno, importo la clase vehículo. Y en la clase vehículo, hago con la clase vehículo una instancia en mi auto. ¿Sí? Ahora mi auto es un objeto de tipo vehículo. ¿Sí? Obviamente que yo ya perdí todo esto, porque esto es como que lo sobreescribí, ¿no? Pero ahora mi auto tiene un método que se llama encender. Mi auto.encender. Se lo voy a cargar un día. ¿Cómo se llama encender? Creo que se llama encender. Encender. Ah, no tiene atributo encender, pero me quiero. Apagar, encender. ¿Y qué es lo que pasó? Porque no le gusta nada. Parece que me falta esto. No le gusta. Encender, no tiene el atributo de encender. Oh, se renegó. No me está levantando mi clase. Vamos a ver si lo pongo esto acá. ¿Será que está en otro directorio, capaz? Mi auto, vehículo. Mi auto, punto. Ahí está, ahí lo levanto. Y está ahí con el problema de la importación. ¿Sí? Entonces yo pongo encender. Está bien. Y ahí me imprime, ¿lo ven? Como que imprimió el encendido. Apagar,
apagado. ¿Sí? Es como que estoy llamando a una función, es literalmente una función que está dentro de la clase. Siempre las clases, cuando se llaman, ¿sí? Cuando llamamos a las clases y llamamos a los métodos estos, acá ven este self que aparece acá, este es como, ahora lo vamos a usar, es como un objeto de tipo vehículo, pero este objeto, o sea, mi auto, es como que mi auto, que acá no sabe cómo se llama porque esta clase se escribió una vez y se escribió antes de esto, entonces es como que este self representa a mi auto, a esta instancia, ¿no? En este caso a esta instancia. Y ahí adentro yo voy a poder hacer otras cosas con esto. Como por ejemplo ahora cuando le podamos acceder a las propiedades. Cuando nosotros cargamos así cuando cargamos o escribimos estas clases, estos son métodos. Hay métodos que ya están como predefinidos, ¿sí? Y hay uno que se llama init, que es un método que cuando apenas se carga la clase, se ejecuta, ¿sí? Init. No vamos a hacer nada ahora, o vamos a poner así, en vez de no hacer nada, vamos a imprimir print. Arrancamos. No, pero arrancamos a confundir porque es un auto. Vamos a imprimir. Listo. ¿Sí? Vamos a poner listo. A ver si puedo hacer que esto se cargue. Import sys. Sys para data. From class import vehículo. Mi auto es igual a vehículo. Init, init, ¿sí? Este init se va a ejecutar automáticamente cuando yo haga la instancia, ¿sí? Se ejecuta una sola vez y es cuando yo hago la instancia justamente esta línea. ¿Está bien? Este listo lo imprimió el init. ¿Está bien? Entonces yo si pongo, por ejemplo, ahora mi auto, voy a poner mi auto punto encender, ahí está, encendido. ¿Eh? Ahora, ese init generalmente se usa para cargarle cosas cuando apenas arranca la clase. Por ejemplo, si yo quiero crear una variable que se llame, imagínense, yo quiero saber el estado, quiero yo saber en cualquier momento preguntarle al vehículo, a mi auto, quiero preguntarle cómo está, si está prendido o está apagado. Y eso lo voy a guardar en un atributo. Y yo podría poner atributos ya acá, precargado, podría ser, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, yo podría decir, che, no, apenas arranca, vamos a escribir el atributo y lo vamos a poner que está apagado. Entonces vamos a poner estado apagado. Pero, esto lo pondría supuestamente así, estado, bueno, no, vamos a ponerle encendido. Vamos a poner lo mismo que imprimimos, encendido. Ah, no, pero apagado, dijimos que íbamos a poner, apagado. Cuando arranca, arranca apagado. Pero poniendo una variable así nomás, no le estoy diciendo, che, a este objeto, cargale, a esta instancia, cargale este estado. Para eso yo dije que tenía que usar el self, ¿sí? Entonces, self es como si yo estoy hablando de mi auto. Entonces yo cuando yo cargo, hago esto, vehículo, mi auto, y pongo vehículo, lo que yo estoy haciendo es cargando, lanzo el init ese, y el self automáticamente siempre se va a referir a mi auto. Se va a referir a mi auto cuando yo estoy usando mi auto, ¿no? Cuando yo estoy usando la instancia de mi auto. Por ejemplo, si yo hago mi auto encender, ¿está? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a poner self estado apagado. Y ahora le vamos a sacar el listo. ¿Y qué vamos a hacer acá? Donde yo te diga encender,
voy a poner imprimir encendido, pero además voy a cambiar el estado. Self.estado igual a encendido. ¿Se entiende? Self es la instancia de la que yo estoy, sobre la que yo estoy haciendo encender. Si yo hice encender en mi auto, entonces este es mi auto. Estado encendido. O estado apagado. Vamos a poner acá estado apagado. Apagado. Y yo puedo preguntar en cualquier momento por este atributo. En cualquier momento yo puedo preguntar. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ver si puedo lanzar de vuelta. Voy a poner del mi auto. Borro de mi auto y borro vehículo. Y ahora lo instancio vuelta. Me parece que así sí me va a dejar. Le pongo mi auto igual a vehículo. No, ven que no me cargó, porque ese es el listo de hoy. Ya había guardado, no lo saqué. Vamos a tener que poner, sí, para ver. Y si no tengo que volver a salir. Ya lo voy a solucionar para la próxima esto. Import sys open, from class import vehículo. Ahí sí estoy cargando la última versión. Mi auto es vehículo. Ahí está. Ahora ya la versión nueva, ¿sí? La versión nueva esta. Y ahora si yo pregunto cómo está el estado, mi auto, punto estado, apagado, me dice. ¿Sí? Acá, porque es el REPL, digamos, me lo mostró directamente, pero si no yo tendría que poner print, ¿sí? Para imprimir apagado. Bueno, entonces voy a encenderlo. Mi auto, punto, encender. Ahí está, imprime encendido, porque la función imprimía encendido, pero ahora me modificó el estado, ¿sí? Ahora entonces vamos a ver si cambió. Mi auto, punto, estado, encendido. ¿Ven? Se cambió cuando yo llamé a este método. Te dicen, bueno, pero eso no es nada extraordinario. Claro, pero yo tengo vehículo, ahora yo puedo poner mi moto igual a vehículo ahora. ¿Qué pasó acá? ¿O qué está por pasar? Yo tengo vehículo, que es esta clase, es este molde, ¿sí? Es este molde. Yo creé un objeto que se llama mi auto, que a partir de ahora tiene ¿cómo es? Este atributo, que es estado, y estos métodos que son encender y apagar, ¿sí? Pero ahora cuando yo ponga mi moto, estoy haciendo otro objeto, o sea, otra instancia de la clase vehículo, ¿sí? Otra instancia, pero ahora va a ser mi moto. Y entonces, ahora yo pongo mi moto, no, al revés, sí, mi moto.estado. Ahora, mi moto tiene exactamente los mismos atributos que mi auto, porque los dos son vehículos, ¿se entiende? Pero dice, mi moto estado apagado, y mi auto estado encendido. Ah, porque me había quedado encendido. Son dos cosas totalmente diferentes, pero yo usé el mismo molde, ¿se entiende? Yo usé el mismo molde para usar dos vehículos diferentes, ¿sí? Mi moto y mi auto. Obviamente que yo puedo, o sea, ahora son dos objetos completamente distintos, ¿sí? Pero son del mismo tipo. Yo pongo tipo mi auto es vehículo. Y si yo pongo mi moto, es un vehículo también, ¿sí? Es como tener dos variables, es como tener A es igual a el 5 y B es igual a, puede ser un 5 también o puede ser un 4, ¿sí? Type A, int, type B, int. Y ustedes no se acuerdan, pero bueno, si te ponen a pensar, cuando yo puedo hacer A es igual a int de 5. Y es como que estoy haciendo ahí, vendría a ser como que
es esto mismo que hice yo acá, ¿sí? Estoy haciendo una instancia de un objeto de tipo int. Y ahora es un 5. Y a ver, ya tiene métodos, porque, por ejemplo, mi auto tiene métodos. Tiene apagar, encender, y tiene este estado, que es la propiedad, el atributo. ¿Y ya tiene también todas esas cosas? Sí, también tiene. ¿Sí? Yo puedo calcular, ver el real, puedo ver el imaginario, ¿sí? ¿Lo ven o no? O sea, yo tengo un montón de métodos, que son estos que tienen paréntesis, y tengo un montón de atributos, que son estos que no tienen paréntesis. ¿Está? Cuando yo tenía una cadena, también, cadena es igual a, si yo pongo str, ahora voy a mostrarles qué es lo que está pasando acá. Hola. ¿Sí? Ahora cadena es un objeto y tiene métodos y atributos. ¿Sí? Estos son métodos y atributos. Ahora no sé de dónde, no sé, que no me acuerdo qué atributo tiene y no me voy a poner a buscarlo. Pero tiene métodos, estos son todos métodos. Sigamos con el vehículo. Acá cuando yo pongo un estado, yo le puedo pasar cuando cargo al vehículo, cuando yo llamo al vehículo y cuando hago una instancia de vehículo, así como hice con el int, de mandarle el 5, poner int y entre paréntesis entre 5, yo que también le puedo mandar valores, como por ejemplo acá, en self, es una función, acuérdense, el primer argumento lo tiene siempre por defecto, porque siempre viene dentro de las funciones, viene esto, ¿sí? Siempre viene el self. Nosotros no vamos a tenerlo en cuenta para nada. Es el primer argumento, el primer elemento acá en la lista de parámetros y siempre tiene que estar en las definiciones de las clases. Entonces yo acá pongo, que quería poner, por ejemplo, marca. Va a venir una variable que se va a llamar marca. Y nosotros lo vamos a agregar como propiedad, como atributo. Marca. Self marca es igual a lo que viene desde afuera. ¿Sí? Entonces, vamos a poner esto más separadito, son dos cosas diferentes. O vamos a poner esto más abajo acá. Ahí lo vamos a poner. Marca igual a marca. Listo. Y esto va a quedar acá directamente como un atributo. Y ahora miren lo que yo voy a hacer ahora. Bueno, voy a cerrar. Esto guardo. Y ahora llamo de vuelta. Import syspath from y mi auto. Ahora, vehículo, la clase vehículo, espera algo, ¿ven? Dice, che, ahí se requiere, porque le puse un defecto, ¿se acuerdan que si poníamos el igual, es como que tomaba un valor por defecto? Ahora no. Me dice, necesita una marca. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿lo ven ahí? Vamos a ponerlo más abajo. Mi auto, le voy a poner marca. Ford. Listo. Mi moto. Honda. Entonces yo puedo imprimir mi auto. Ah, bueno, acuérdense que ya está, el estado ya estaba, ¿no? El estado es el apagado del auto y podía preguntar por mi auto marca Ford. Está genial. Podría agarrar acá y decir marca, como es base genérico esto, podría poner ruedas. Tengo que seleccionar esto. No, el pad y después. Perdón. Ahí está. Mi auto
vehículo, ahora, no, mi moto no, mi auto, entonces yo pongo ruedas 4, ¿sí? Porque espera que yo no solo cargue, si yo no pongo nada, si pongo solo Ford, me va a decir, no, che, mira, falta que le cargues el argumento este posicional ruedas. Bueno, entonces voy a poner 4. Ahí está. Y ahora mi moto, voy a poner 2. Y ahora tengo un objeto que se llama vehículo. Perdón, el objeto es mi auto. Vehículo es la clase. El objeto es mi moto. Y las propiedades, digamos, los atributos que tiene mi auto, son estos que están acá. Marca, ruedas, estado. Eso. Y los métodos son encender y apagar. Entonces, de esta forma, fíjense que hasta ahora no escribí ningún condicional, no escribí ningún for, nada. Es como que esta simplemente es como que estamos poniendo el contexto para jugar con nuestro programita. Pero esto nos da un montón de opciones. Ahora, fíjense que tenemos dos objetos totalmente distintos, pero del mismo tipo, pero son distintos, mi auto y mi moto. Y jugando con las propiedades, con los atributos y con los métodos, nosotros vamos a poder hacer grandes cosas, ¿sí? La clase que viene vamos a seguir con esto, vamos a seguir viendo todas las posibilidades que van teniendo. ¿Tienen alguna duda? No, profe, está claro. Bien. Está muy bueno esto. O sea, esto es programación orientada a objetos. Esto, hay que pensar los problemas de otra manera. No sé si les va a costar al principio, pero esto es como cuando, ¿se acuerdan cuando arrancamos nosotros y empezamos a ver las listas primero, después empezamos a ver los enteros, las cadenas, todo, vimos como que todos los tipos de datos. Bueno, acá vamos a crear nuestros nuevos tipos de datos. Y ahora simplemente tenemos que inventar una manera de usar estos datos, ¿sí? Entonces, por eso hay que cambiar un poquito la manera de pensar. Los problemas cuando vayamos a usar esto, se van a poder escribir más fácil, pero tenemos que pensarlo de una manera diferente, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos para pensar. Y capaz que hay veces que vamos a decir, bueno, no, en realidad vamos a armar nuestros datos, que van a ser de alguna forma medio complicadas, pero vamos a seguir usando las mismas funciones y los mismos scripts que recién, nada más que vamos a importar funciones y los vamos a usar. Vamos a importar objetos, clases, vamos a hacer instancias de esas clases, vamos a crear nuestros objetos y vamos a trabajar con nuestros objetos, ¿sí? Y sí, esto está medio molesto escribirlo así. En la clase que viene vamos a ver, bueno, bien cómo hacerlo en el Tony y vamos a ir jugando. ¿Dudas? ¿Alguna duda?